La voy a poner ahora, déjame. Óyeme, no, óyeme, dígale a ella, ¿cuánto es dos tallas? Que me tome la espalda, ¿cuánto es exactamente? ¿Cuánto tú usas normalmente de brasieres, normal? Vamos a seguir compartiendo y vamos a continuar con el libro. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos acá el, y seguimos con el tema. Dijimos que las máquinas térmicas reciben calor para producir un trabajo. Y todas siguen esos cuatro pasos, todas sin excepción. ¿Ok? Entonces decimos que eso, que independientemente, ¿verdad?, de cuáles sean los dispositivos, nosotros hablamos de máquina térmica, cíclica desde el punto de vista mecánico o cíclica desde el punto de vista termodinámico. Cuando es de termodinámico es del calor, que es ciclo, el calor es cíclico. Y cuando decimos mecánico, que el trabajo mecánico es cíclico. Y hay muchas veces coinciden los dos, que el ciclo mecánico coincide con el ciclo térmico. Pero cuando hablamos de máquina cíclica, específicamente en termodinámica es para el ciclo térmico. ¿Okay? Esos dispositivos, como dijimos, operan un ciclo mecánico aunque no sea térmico, pero se incluyen en el trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, en lugar de ser enfriado a temperatura inicial, los gases de escape se salen, o sea, se purgan, se desechan y se reemplazan por una mezcla fresca de aire y combustible al final del ciclo. O sea, usted bota en la combustión interna, ¿verdad? Usted bota un gas de escape, pero entra en el carburador un aire nuevo. ¿Okay? O sea, que igual se da un ciclo mecánico, no térmico. Entonces, el dispositivo que produce el trabajo, ¿verdad?, el que mejor se ajusta a la definición es una central eléctrica de vapor. Si usted se recuerda, una central eléctrica de vapor tienen una caldera que quema el combustible para evaporar agua en una caldera y produce vapor de agua. Ese vapor de agua sale a una temperatura y una presión altas, un vapor sobrecalentado y seco. ¿Ok? Y eso entra a una turbina. O sea, es una máquina de combustión interna, o sea, un quemador, ¿ok?, que se lleva a cabo fuera de la máquina. Y la energía térmica es liberada a través de vapor. Y ese vapor, o sea, ese calor se transfiere al vapor. Ahí ya hay una eficiencia. Ya la caldera en sí es un ciclo mecánico, no termodinámico. O sea, este esquema que vamos a ver de una central eléctrica de vapor, como vemos en la figura 10, es un ejemplo de eso. Usted ve aquí, usted tiene aquí la caldera. En la caldera entra aquí agua. Entonces, entra agua y hay una fuente de calor porque entra combustible. Esta agua se convierte en vapor y este es el calor que viene del combustible. Donde está la caldera, o sea, la fuente de calor de la caldera. Convierte vapor y el vapor va a una turbina. La turbina, como usted ve, es como si fuera, usted conoce la turbina, entonces la turbina que tiene unas aletas donde le da el vapor a alta presión, hace girar esta flechita y da un trabajo. Pero hay un calor, un vapor que sale, que viene para acá, que se condensa, o sea, un vapor de baja presión, pero a alta temperatura todavía. Eso va a un condensador. El condensador es para enfriar el agua, para enfriar el vapor. ¿Ok? Y por aquí sale calor a un sumidero. Y se enfría y aquí se condensa. Ahí se condensa y sale agua. Esa agua vuelve al compresor que está aquí, con una bomba, pero un compresor, una bomba.
vamos a decir, una bomba, y esa bomba tira el agua de nuevo a la caldera. Ese es un ciclo térmico. ¿Ok? Pero cada uno de estos aparatos tiene un ciclo mecánico. Cada uno de ellos tiene un ciclo mecánico. La caldera tiene un ciclo mecánico. La turbina tiene un ciclo mecánico. Que no se cierra, sino que entra vapor nuevo y sale vapor. Entra vapor sobrecalentado y sale vapor saturado. Eso siempre se va a cumplir aquí en su ciclo y va a salir un trabajo. Si usted analiza esto aquí, es un ciclo mecánico. Entra, sale, trabajo, entra, sale, trabajo, entra, sale, trabajo. Y aquí también un ciclo mecánico. Entra agua, sale vapor, entra agua, sale vapor, entra calor. O sea, que si usted se pone a ver, cada uno es un ciclo mecánico abierto. Y este es un ciclo térmico cerrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en esa termoeléctrica, o sea, que es un diagrama muy simplificado, obviamente. Cada una de esas cosas son bien complejas. ¿Ok? Y el análisis de la central eléctrica de vapor se da en capítulos posteriores. Nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver algunos generadores. ¿Ok? La distinta cantidad demostrada son la cantidad de calor que se suministra al horno para producir vapor, que es esta fuente de calor, que entra aquí, se llama calor de entrada. ¿Ok? Luego tenemos el calor de salida, que es la cantidad que se rechaza de vapor, o sea, el que va al sumidero, un calor que entra, un calor que sale, un calor que entra, un calor que sale. ¿Ok? Un trabajo en la bomba y un trabajo que sale en la turbina con un eje mecánico, ¿verdad? Que el trabajo de salida de la cantidad de trabajo que entrega el vapor cuando se expande en la turbina, y esta el trabajo de entrada es la cantidad de trabajo que necesita para comprimir el agua a la presión de la caldera, porque aquí tiene que ir a una presión, en la caldera no la absorbe, tiene que llevarle el agua ya a una presión de operación. ¿Ok? O sea, esos son los calor que entra, calor que sale, trabajo que entra, trabajo que sale. Ya sabemos entonces por la ley de termodinámica que lo que entra aquí es igual a lo que sale aquí más lo que se pierde. Pero fíjense que lo que se pierde está representado en el sumidero como Q de salida. Y la diferencia de trabajo de entrada y trabajo de salida da un trabajo neto. ¿Ok? Entonces eso vamos a ver el análisis que se hace, que es bien simple. Se observa entonces que las direcciones de la interacción de calor y el trabajo indican mediante entrada y salida. Por lo tanto, hay 4 cantidades que son positivas, entrada y salida. ¿Ok? El esquema central es el esquema central de la planta eléctrica, ¿Ok? La salida de trabajo neto es la cantidad de trabajo que sale menos la cantidad de trabajo que entra, que está en kilojoules, pero usted lo puede convertir a cualquier otra unidad. ¿Ok? Aquí está la máquina térmica, tiene un trabajo de entrada que es la bomba, por eso lo pone cíclico, así porque está la bomba. Fíjense que la bomba está aquí dentro, el trabajo de la bomba es aquí y el trabajo de salida es la planta. Por eso tenemos así que el neto debe ese trabajo de la máquina térmica que está aquí, una parte se va para la bomba. Entonces, el neto es la diferencia de los dos. O sea, la que es la salida menos la entrada. Salida menos entrada. ¿Ok? O sea que una porción de la salida de trabajo de la máquina se consume internamente para poder mantener la operación continua. ¿Okay? El trabajo neto también se puede determinar con los datos de transferencia de calor. También, y debe dar igual. ¿Okay? Los 4 componentes de la central eléctrica de vapor tienen que ver con un flujo másico que entra y sale. Por lo tanto, se debe considerar como sistemas abiertos. ¿Ok? Sin embargo, estos componentes, como dice que entra y sale, el trabajo entra y sale, y el calor entra y sale, usted ve, entra y sale. Pues digo, aquí dentro es cíclico, pero entra y sale, es abierto el trabajo, un ciclo abierto.
sistema abierto. Que sin embargo, otro componente, junto con la tubería de conexión, siempre contienen el mismo fluido, sin contar con el que pudiera escaparse. El mismo fluido quiere decir que el fluido de trabajo aquí va a ser el agua. Entonces se convierte en vapor aquí y aquí vuelve y se convierte en agua. Es el fluido de trabajo. ¿Ok? No entra ni sale más agua al sistema. Se supone que esa cantidad de agua es la misma interna. Se puede escapar un poco y el sistema debe tener un mecanismo para reponer la poquita que se puede ir perdiendo. O sea, no entra ni sale masa de este sistema. Lo cual indica por medio del área sombreada de la figura 610. De este sistema, de ese sistema acá, ni entra ni sale agua. ¿Ok? Entra y sale calor y trabajo, pero no entra agua. ¿Ok? Porque se mantiene, ese es como fluido de trabajo. Y ese es un ciclo cerrado o sistema cerrado para el agua. Entonces recuerden que para un sistema cerrado que experimenta un ciclo, el cambio de energía interna es cero. Cuando el sistema es cerrado, eso se recuerdan de la ley de termodinámica. En un ciclo cerrado, cíclico, ¿verdad? El cambio de energía interna es cero. Por lo tanto, la salida de trabajo neta del sistema es igual a la transferencia de calor del sistema. Eso significa que esto menos esto, o sea, este menos esto, tiene que ser igual a este menos esto. O sea, lo que entra menos lo que sale de calor, tiene que ser igual a lo que sale de trabajo menos lo que entra de trabajo. ¿Tú ves? O sea, que la salida neta de trabajo es igual a entrada, a salida neta menos trabajo neto. Pero en el calor, la salida neta de trabajo es igual a la diferencia de los calores. Y como esta y esta son iguales, te dice entonces que esta es igual a esta. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? O sea, como tenemos trabajo neto de salida y trabajo neto de salida, va a ser igual el trabajo que entra, sale menos que entra y el calor que entra menos que sale. Esas dos diferencias, o sea, por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto. En el sistema abierto, lo que entra aquí menos lo que sale aquí va a ser igual a lo que sale aquí menos lo que entra aquí. Fíjense que este calor que sale, este trabajo que sale, es mayor que este, que entra, porque está el calor, el trabajo que da el vapor. Y este que entra es mayor que este que sale, porque el calor que se consumió para producir el vapor que da el trabajo. ¿Okay? Por eso es importante ver dónde que está el ciclo. Estos son ciclos, esto es para el ciclo abierto. Ok, estamos hablando del ciclo abierto, no estamos hablando del sistema cerrado. ¿Okay? Entonces aquí dice, vamos a ver lo que es la eficiencia térmica de un sistema. ¿Ok? Esta ecuación que vemos acá representa la magnitud de la energía que se desperdicia por la finalidad de completar el ciclo. O sea, esta es la cantidad de calor que entra menos la que sale, le va a dar la que se consumió en el proceso. ¿Ok? Entonces el calor de salida nunca va a ser cero, porque esa es la segunda ley de termodinámica. ¿Te recuerdan entonces que este calor que está acá no se puede convertir todo en trabajo? Una parte va a salir para acá como calor de desperdicio, una pérdida de calor. ¿Ok? Siempre va a perder algo. No hay forma. Esa es la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, así se puede analizar como un sistema cerrado. ¿Ok? O sea, estos componentes, como la tubería de conexión, siempre contienen un fluido. Es lo que estábamos aquí. Ok, entonces el calor de salida, siempre se va a perder algo. Siempre se va a perder algo. Porque esa es la ley termodinámica. La segunda. De esta manera, entonces, la salida de este trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la cantidad de calor que entra. Siempre es menor que la cantidad de calor que entra. O sea,
La cantidad de trabajo que sale aquí es menor que el calor que entra. Por eso usted ve acá, ese neto que dice aquí, usted ve esta flecha que es grande y esta que es pequeña. Bueno, esta siempre va a ser mayor, el trabajo de salida va a ser mayor que el trabajo de entrada, si no, no tiene sentido. Pero resulta que este trabajo se realiza gracias a esta fuente de calor. Por lo tanto, esta fuente de calor va a ser siempre mayor que este trabajo. Siempre, es obvio. ¿Por qué? Porque va a salir siempre algo, porque nada es 100% eficiencia. Y por eso vamos a ver cuál es la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con lo que se pierde. ¿Ok? ¿Qué significa eso entonces? Que solo una parte del calor que se transfiere en la máquina térmica se convierte en trabajo. La fracción que entra de calor, que se convierte en salida de trabajo neto, es una medida del desempeño de esa máquina. ¿Ok? Desempeño que se llama coeficiente de desempeño o eficiencia térmica. Esa eficiencia térmica que vemos aquí, vamos a analizarla en la figura 12. Es esta que está aquí. A ver la eficiencia térmica. Fíjense en un ejemplo claro para que ustedes vean con numeritos. ¿Ok? Y vamos a ver dos plantas térmicas que va a usar la misma fuente. ¿Ok? Para que ustedes vean que usa la misma fuente. Para entender lo que es la eficiencia térmica. Hay una máquina térmica, ¿verdad? Con un trabajo de salida neto. Esta tiene la misma fuente, 100 kilos. 100 kilojoules. Usted la misma fuente, kilojoules. Pero esta solo da, con esos 100 kilos, da 20 de trabajo de salida. Pero esta da 30 de trabajo de salida. ¿Ok? Por lo tanto, con esta se pierde calor de desecho 80 kilos. Y con esta se pierde 70. O sea, ¿cuál de las dos máquinas es más eficiente? ¿Cuál es más eficiente? Dígame usted. La de 30, digo yo, profesor. La de 30. kilojoules. La de 30 porque el desecho es menor. Claro. Como son 100 que entran, exactamente 100 que entran y producen 30, vamos a ver cómo se calcula la eficiencia. Ok, de las dos. Por eso ponemos dos acá, para que vean que con una se hace este trabajo y con la otra, con la misma fuente, se hace este otro trabajo. Es lo mismo que decir que si hay 100 trabajadores, que esos 100 trabajadores vacían 20 camiones, pero los mismos 100 trabajadores vacían 30, estos tienen mejor rendimiento. Igualmente pasa en la eficiencia térmica. La salida neta de trabajo entre la entrada neta de calor. Por lo tanto, esta va a tener 20 entre 100 y este 30 entre 100. Esta tiene un 20% de eficiencia y este un 30% de eficiencia. O sea, 20 entre 100 por 100 le da 20%. Y esta un 30%. Y usted sabe que la eficiencia va a ser la salida entre la entrada por 100. Eso es la eficiencia. ¿Está clara ahí la eficiencia térmica? ¿Ok? Por lo tanto, esa eficiencia térmica la estamos viendo con trabajo entre calor de entrada. Pero resulta, también es posible expresarla de esta forma. ¿Cómo no puedo expresar de esta forma? Si usted ve a las definiciones acá, que Q de entrada es igual a trabajo neto menos Q de salida. Y va a tener aquí trabajo también para despejarlo, trabajo de salida es igual al trabajo de entrada menos trabajo salida, trabajo neto menos trabajo de entrada. Ok. Sustituyendo cualquiera de esas dos en esta ecuación, usted lo va a tener. Entonces sustituimos esta ecuación que está aquí por Q, por esta que es Q. Es ver, no, por la de Q. Ajá, esta misma. Usted va a tener entonces que el Q, que nosotros vamos a sustituir, el Q W neto, ese W neto, usted lo va a sustituir aquí, el W neto de trabajo, en función de Q, y sustituye por esto. Va a tener Q de entrada menos Q de salida. Si usted pone aquí Q de entrada menos Q de salida, arriba,
¿Usted es aquí? Hola, Hola. voy a mi clase. ¿Cómo Vine está? por mi clase. ¿Usted es de aquí, de este grupo? Oye, pues ya tenemos 6 aquí, está bien, está buena la cosa. Usted ve, si usted sustituye esta por esta, acá, usted ve, arriba le va a quedar Q de entrada menos Q de salida. Aquí va a tener Q de entrada menos Q de salida. Entonces, al dividir por Q de entrada, le va a quedar Q de entrada entre Q de entrada menos Q de salida entre Q de entrada. Por lo tanto, va a tener 1 menos la relación de los Q. Q de salida entre Q de entrada. 1 menos esta relación. Ok. Como esto es igual a esto, que ya lo vimos, entonces los dispositivos cíclicos de interés práctico, como las máquinas térmicas, los refrigeradores, la bomba de calor, todos operan en un ciclo de alta temperatura, que es un depósito, ¿ok? De temperatura alta, y otro va a baja temperatura, que es el depósito, o el sumidero, que es a baja temperatura. ¿Ok? Cuando nosotros decimos un depósito, recuérdense que este depósito es la fuente y este depósito es el sumidero. ¿Ok? Entonces, para uniformar el tratamiento, máquinas térmicas, refrigeradores, bomba de calor, se definen estas dos cantidades en términos de temperatura. Porque usted sabe que a mayor temperatura, mayor Q. A menor temperatura, menor Q. ¿Ok? Porque usted lo puede tener. Pero cierre su micrófono, por favor. Es que usted que entró reciente. Ya lo cerró, Jonathan. No era yo, era Manteco, era Manteco. Ah, ya Manteco lo cerró. ¿Y dónde está Manteco? ¿Dónde está Manteco que no lo veo? Ahí está. Ángel Valerio, ¿verdad? Muy Ese bien. mismo. Dígame. Está bien, está bien. Ok, ya usted sabe que el calor, la cantidad de calor, es función de la temperatura. Mientras más alta temperatura, más alto calor. Por lo tanto, usted puede sustituir el Q por la T en las ecuaciones. Entonces, la magnitud de transferencia de calor entre un dispositivo cíclico y el medio, lo vamos a poner como T, y QL es la magnitud de transferencia de calor de un dispositivo cíclico a medio de baja temperatura. Entonces, vemos entonces que QL y QH están definidos como magnitudes, o sea, como un valor. Por lo tanto, son positivas, son cantidades positivas. Y la dirección de flujo de esos dos se determina mediante una simple inspección. Para usted saber cuál es la dirección. Entonces, el trabajo neto y la relación de eficiencia térmica para cualquier máquina térmica, como se muestra en esta figura, también se puede expresar en estos términos. Usted ve, como nosotros vimos Q de entrada y Q de salida, ya usted sabe que este es Q de entrada y este es Q de salida, porque la entrada es de más alta temperatura, es mayor, de temperatura alta. Ok, fíjense que el trabajo neto, aquí estamos diciendo, en vez de Q de entrada y Q de salida, le ponemos QH y QL. Ok, por lo tanto, el trabajo neto, o sea, la eficiencia neta del sistema es igual al trabajo neto entre QH, que ya vimos allá, aquí, que era trabajo entre fuentes, o sea, el trabajo entre la fuente. Entonces dice, trabajo neto entre QH, trabajo entre Q, le va a dar entonces la eficiencia, que también se puede expresar como 1 menos la relación de QL entre QH, igual que aquí, Q de salida y Q de entrada. En vez de Q salida y Q de entrada, ponemos QL y QH, o sea, Q de baja temperatura y Q de alta temperatura. Es lo mismo. Pero son varias formas de decir lo mismo. O sea que la eficiencia térmica de una máquina siempre es menor que 1. Por eso a 1 le resta algo, que es la relación entre QL y QH. Mientras, oiga bien, mientras mayor cantidad de calor sale al sumidero, menor es la eficiencia. Y mientras menos calor sale aquí, esto tiende a 0, pero la eficiencia tiende a 1.
pero nunca va a ser igual a 1, nunca, porque no hay nada 100%. Esto nunca va a ser 0. Q de salida nunca va a ser 0. Recuerden que lo dijimos aquí, nunca va a ser 0. Acá lo dijimos, Q de salida nunca va a ser 0. Eso lo dijimos al principio de entrada, ¿ok? Por lo tanto, esta eficiencia, mientras más cerca de 1, mejor. Mientras menos calor se pierde, mejor. ¿Ok? Entonces tenemos esta relación. Mientras menos calor se pierde, mejor. Entonces la eficiencia va a ser siempre menos de la unidad. ¿Ok? La eficiencia térmica, entonces, es una medida que me dice que tan eficientemente una máquina convierte calor en trabajo. O sea, si una máquina le da mucho trabajo, una misma fuente de calor, es más eficiente. Ok, la máquina térmica entonces se construye para convertir calor en trabajo. Por lo tanto, los ingenieros siempre tratan de mejorar la eficiencia de los dispositivos. Se ha dado que a mayor eficiencia, menos consumo de combustible, por lo tanto, menos costos y menos contaminación, pero sobre todo, más beneficios. ¿Ok? Siempre se trata que los dispositivos sean cada vez más eficientes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que aquí, que la bomba consuma menos trabajo para hacer la compresión del agua. ¿Y cómo? Bueno, máquinas más eficientes. Por eso cada vez se estudian diferentes formas de construir y diseñar una bomba para que gaste menos trabajo para que gaste menos para hacer su trabajo. ¿Ok? Por eso hay muchos tipos de bombas, por eso hay muchos tipos de compresores. Hay compresores de desplazamiento positivo, pero hay compresores que funcionan que son rotativos. O sea, que le buscan la forma de hacer el mismo trabajo con menos calor, o sea, con menos consumo. Igual pasa con la turbina. Las turbinas siempre se hacen bien aisladas. Eso no puede dejar perder calor. Mientras más aislada está la turbina, mayor calor de vapor, o sea, menos caída de presión. A menor caída de presión en una turbina, más eficiente es la turbina. Porque si si la cantidad de calor que se pierde se va todo para el trabajo, es más eficiente. Pero si una parte de calor se pierde en el aislamiento, porque no está bien aislada, va a dar menos trabajo, va a producir menos trabajo. Igual pasa con el condensador, cada uno tiene que ser más eficiente, por eso los ingenieros siempre trabajan en cómo hacer esto más eficiente y va a lograr entonces tener un sistema total más eficiente. ¿Ok? Siempre es importante eso. Entonces la eficiencia térmica de dispositivos que producen trabajo son bajas, muy bajas. Por ejemplo, un vehículo con la gasolina que le entra, la cantidad de energía en BTU por libra que tiene un combustible, digamos la gasolina tiene alrededor de 22.000 BTU por libra, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues de eso, alrededor de 5.000 o 4.000 es que se convierten en trabajo. O sea, que se convierten en trabajo. Digamos, si el trabajo es mover el carro, la energía cinética que lleva el carro cuando va corriendo, que es su masa por su velocidad, eso es alrededor de un 20%, un 25% del calor que le entra en el combustible. Imagínate todo lo que se pierde en calentamiento del motor, todo lo que se pierde por el mofle, todo lo que se pierde por todas partes. Mire, dentro de 10 minutos va a pasar lo mismo que ahorita. O sea, se va a salir y hay que volver. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice aquí que un automóvil tiene alrededor de un 25% de eficiencia. Es decir, que un motor convierte el 25% de la energía química de la gasolina en trabajo mecánico. ¿Ok? Ese mismo, este número, un poquito más alto, ¿verdad? Como un 40% en motores de diésel. Y en las grandes centrales de turbinas de gas es tan alto como un 60%. Por eso es que ustedes ven que están cambiando las plantas térmicas a gas. Porque las turbinas de gas
son más eficientes que las turbinas de vapor. Son más eficientes. ¿Okay? Entonces, esas centrales, esas grandes centrales que funcionan con gas, claro, con gas y vapor, porque pasa que el gas se transfiere más fácil el calor del gas que de la gasolina, porque la combustión de un gas es mucho más efectiva que la combustión de la gasolina. ¿Okay? Así incluso las máquinas térmicas que son más eficientes, que están en la actualidad disponibles, casi tienen cerca de que están casi la mitad de la energía termina en el río, o sea, que se pierde. O sea que su eficiencia anda alrededor de un 50%. Como ustedes ven aquí, el horno, o sea, hace combustión, se produce, entonces se quema el combustible, produce calor, ese calor va a un ciclo cerrado, recuerden, ese ciclo cerrado, mecánico o térmico, entonces hace un trabajo. Y se pierde a un sumidero, que es la atmósfera, 45 megajoules de 100 megajoules y da 55 megajoules. Eso quiere decir que tiene un 55% de eficiencia esta máquina. ¿Okay? Así se calcula la eficiencia. Esto entre esto. Lo que sale entre lo que entra por 100. Porque esto entre esto le va a dar igual a 1 menos esto entre esto. Va a dar lo mismo. Ok, esto entre esto es igual a 1 menos esto entre esto. Va a dar igual 0.55. Ok. Se puede ahorrar el Q de salida. Entonces, por eso este tema, que es para ustedes muy fácil entenderlo, porque ustedes dieron un termo 1. Aunque estamos viendo ahora, tal vez por primera vez para ustedes, las máquinas térmicas. ¿Es posible mejorar la eficiencia? O sea, es posible reducir el Q de salida. Este Q de salida, es posible reducirlo. Porque si este se reduce, este aumenta. Y si este aumenta, aumenta la eficiencia. Bueno, una central eléctrica de vapor, por ejemplo, el condensador es un dispositivo donde grandes cantidades de calor se pierden. Porque este condensador que usted ve acá es el que bota el calor. Este condensador es que está en los ríos, en la planta, en las plantas. ¿Por qué? Bueno, porque necesita enfriar, botar este calor para que el vapor que viene aquí se convierta en agua, se condense. Por eso es que muchos equipos, la planta tiene aquí un recuperador de calor. Todo este calor que está aquí, usted puede poner cualquier instrumento, cualquier mecanismo para recuperar parte de ese calor. Mientras más calor usted recupera de ahí y lo convierte en trabajo de salida, más eficiente es la planta, porque viene menos para el río. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta importante. Como se va para arriba, ¿es posible? Sí, es posible, bajando la cantidad de salida. ¿Es posible sacar el condensador de la central y ahorrar toda la energía? Imposible. O sea, eso es imposible porque entonces no va a poder condensar el agua. O sea, desafortunadamente la respuesta es que no. ¿Verdad? Por la simple razón de que sin un proceso de rechazo de calor de un procesador, el ciclo no estaría completo. Siempre tiene que haber un dispositivo cíclico, como las centrales eléctricas de vapor, que no pueden funcionar sin que si no se completa el ciclo, no se puede. Esto se demuestra a continuación con la ayuda de una máquina térmica simple. Vamos a ver esta máquina térmica simple para que usted vea por qué eso no se puede. Siempre tiene que haber una pérdida. Si no, no hay forma de tener el ciclo. Se tiene una máquina mostrada en la figura 615, la cual se usa para elevar un peso, que consta un dispositivo cilíndrico, un cilindro, un émbolo que tiene dos conjuntos de topes. Vamos a verlo ahora. ¿Qué es esto? Usted ve. O sea, esto es lo que te baja y esto es el tope máximo. Este es el tope máximo abajo y este es el tope máximo arriba. ¿Ok? Vamos a ver. El fluido de trabajo es un gas que está dentro del cilindro. Al inicio, al inicio tiene una temperatura de 30 grados. El émbolo, que se carga con los pesos,
descansas en la parte superior de los topes, de los topes inferiores. O sea, descansa sobre esto acá. Y está a 30. O sea, cuando usted lo calienta, entra calor y aumenta la temperatura del gas y sube esto hasta aquí y ya está en ese tope. ¿Ok? Esa es la idea. Vamos a ir leyéndola rápido para que usted vea. Después se transfiere 100 kilos de calor del gas al gas en el cilindro desde una fuente que está a 100 grados. Eso provoca que el gas se expanda y eleve el símbolo con la carga hasta que llega al tope superior, como se ve en la figura. En ese punto se retira la carga y se observa la temperatura de 90 grados. ¿Ve? 90 grados. Pero el depósito está a 100. O sea, logra llevar este gas de 30 a 90. ¿Ok? El trabajo realizado sobre la carga durante ese proceso de expansión es igual al incremento de su energía potencial, por ejemplo, 15 kilojoules. Incluso en condiciones ideales, o sea, elémoslo sin peso, sin fricción, sin ninguna pérdida de calor y expansión de equilibrio, la cantidad de calor suministrada al gas es mayor que el trabajo hecho, ya que la parte de calor suministrado se usa para elevar la temperatura del gas. O sea que esos 15 joules, esos 15 kilojoules fue lo que se gastó para subir la temperatura a 90. Ok, eso fue lo que se gastó. Eso fue, el incremento de energía fue de 15 kilojoules. Ok, ahora vamos a intentar contestar la pregunta. ¿Es posible transferir de nuevo para usarlo posteriormente los 85 kilos de calor excedente a 90 grados hacia el depósito de 100? Si esto es posible, entonces se tendrá una máquina térmica con una eficiencia al 100%. O sea, si usted logra el 85%, o sea, de estos 100 kilojoules, se utilizaron 15. Si usted logra que los 85 vuelvan al depósito, vayan al depósito, entonces va a tener un 100%, lo cual es imposible. Siempre hay una energía de desecho. O sea, se tiene que poner el sistema en contacto con un depósito de baja temperatura, por ejemplo, a 20 grados Celsius, o como este depósito, ¿verdad? Que está a 20 grados Celsius. ¿Dónde era que estaba? De modo que el gas pueda volver al estado inicial al rechazar el exceso de estos 85 kilos de energía como calor hacia el depósito. Esa energía no se puede reciclar, por lo tanto, es energía de desecho. Toda esa energía que va al depósito ya es una energía de desecho. O sea, no es posible que una energía que se pierde en un depósito se pueda utilizar de nuevo en el sistema. No es posible. Tiene que cogerla antes. ¿Ok? Es decir, otra máquina térmica no puede completar sin rechazar cierta cantidad de calor. No es posible. Si no se desecha algo, no es posible. ¿Okay? De esta explicación se concluye entonces que toda máquina térmica debe desperdiciar cierta cantidad de energía transfiriéndola a un depósito de baja temperatura, o sea, a un sumidero, a fin de poder completar el ciclo, incluso en condiciones ideales, ¿verdad? Ese requerimiento de una máquina térmica intercambia calor con al menos 2 depósitos para operar